Buenas, vamos a ir empezando, por favor. Bueno, vamos a empezar la sesión. Yo no soy Cristina Fernández, que supongo que estará en algún problema habrá tenido porque tendría que estar aquí, no es su estilo no estar. Entonces vamos a empezar esta jornada de incendios, esta jornada digo entera porque todo el día de hoy está dedicado a este importante tema de los incendios forestales que lamentablemente siempre están de actualidad en verano y cada vez más fuera del verano. La primera sesión de hoy va a tener como ponente invitado a Javier Madrigal y para mí es un gusto presentarlo porque es un compañero del Laboratorio de Incendios Forestales del INIA CIFOR en Madrid. Y va a tener una charla muy interesante que es el arte de prevenir incendios. Venga, gracias. Gracias a todos por venir. Un momentito que estamos cargando una presentación de el resto de la sesión. Bueno, en primer lugar, gracias por venir a esta sesión B. Aquí hay que competir por el público y me alegra ver que estamos a tope porque afortunadamente el Congreso Forestal da para mucho. He enfocado esta charla desde un punto de vista más divulgativo, lo que sabéis que me dedico también a la divulgación científica y hago mis pinitos ahí en mi blog personal. Pues quería dar un poco una visión distinta a lo que se está dando en las comunicaciones, que ya tenéis técnica y ciencia de sobra en este congreso. Entonces simplemente es una visión para reflexionar sobre lo que es la prevención de incendios. Bueno, como hablo de arte y prevención de incendios, pues empiezo por el arte. Esta es un cuadro de Gauguin, que es un poco la filosofía que dirige cualquier actividad personal, profesional, que es plantearnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. En principio se achaca a cuestiones filosóficas, pero cuando miras por ahí la Wikipedia y esas cosas, resulta que esto realmente viene de este cuadro muy simbólico de Paul Gauguin. Cuando nos planteamos quiénes somos o qué es el género humano, en principio pensábamos que las personas empezamos a ser personas cuando nos reconocíamos a nosotros mismos, pero resulta que de los años 70 nos damos cuenta que hay otros animales que también saben reconocerse a sí mismos. Entonces, ¿dónde empieza el ser humano, tal como lo entendemos hoy en día, ¿no? Y reflexionan también muchas películas sobre este tema, ¿no? En la filosofía que yo planteo aquí, en esta presentación, está muy al hilo del proyecto Principia, que es un proyecto muy interesante de divulgación científica en el cual se intentan unir ciencia, arte y humanidades, porque se entiende que es la misma cosa, es una única cultura. Vamos a intentar ver que eso también es aplicable a la prevención. Y en principio fue el fuego. Los que tenemos una concepción pirocéntrica de la vida y en concreto de la ciencia forestal, creemos que el principio de la cultura en realidad fue el fuego, porque no solamente es un inicio de la evolución humana, no es el momento en el que se construyó herramientas, por esto que hay animales que también las construyen, sino que es el principio del invento del fuego, ¿no? La invención del fuego. La invención del fuego ha condicionado la evolución humana, ya hay pruebas que demuestran que cocinar alimentos ha mejorado la capacidad cerebral y en lo que nos afecta a esta presentación, la presencia del fuego posibilitó que en las cuevas de nuestros antepasados se pudiera empezar a existir las primeras manifestaciones artísticas. Pues también para la ciencia fue así, ¿no? De hecho, se simboliza siempre en la cultura grecolatina que el fuego es el símbolo de la iluminación, de ese punto en el cual pasamos de ser primates primitivos a ser personas. ¿Y cómo afecta esto a lo que nos atañe de prevención de incendios? Pues resulta que ha salido una publicación relativamente reciente que nos demuestra que el hombre no solamente utilizaba el fuego para calentarse, sino que utilizaba el fuego para manejar su entorno y para manejarlo conscientemente. Resulta que hay pruebas paleobotánicas que muestran que en la edad de hielo, nuestros antepasados de hace 10.000 años aproximadamente, metían fuego para crear pastos para
la caza, abrir claros y posibilitar unas mejores piezas de caza para sobrevivir. Con lo cual no solamente es una herramienta cultural, sino que es una herramienta selvícola, ya desde la edad de hielo. Y esos son los paisajes que hemos heredado. Los paisajes que hemos heredado en Europa dependen en gran parte de este uso del fuego a lo largo de la historia. Como no, después llegó la forma de pasar de subsistir usando el fuego a intentar darle una visión más técnica. Y eso es lo que se ha basado la ciencia forestal. ¿Lo sabemos ya todo? Pues en este congreso nos damos cuenta que efectivamente no lo sabemos todo. Y si lo supiéramos todo, pues nos dedicaríamos a otra cosa, lógicamente. Entonces, ¿el artista y el científico saben plantear respuestas? O más bien, lo único que sabemos hacer es plantear bien las preguntas. Eso es realmente el arte de hacer bien las cosas. No tenemos todas las respuestas, pero al menos tenemos que ser capaces de plantear bien las preguntas que ir respondiendo poco a poco. ¿Cómo ha influido la ciencia y el arte mutuamente entre sí? Determinados inventos científicos han hecho que el arte cambie. De hecho, el séptimo arte, el cine y la propia fotografía como otra expresión de la pintura es una consecuencia de los avances científicos. Y esto es lo que está pasando en este congreso. En este congreso estamos hasta arriba de ver LIDAR, Landsat, hiperespectral, TLS, y eso es ciencia y eso es técnica que tenemos que plantearnos si eso sirve para avanzar en los avances científicos o es simplemente una herramienta que tenemos que usar a nuestra disposición. Entonces, esos cambios tecnológicos, estamos en un momento crucial en el que los cambios tecnológicos van a cambiar la forma de ver la ciencia forestal o no. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Por tanto, en esta filosofía que comento, el arte de prevenir, o sea, si nos vamos a la esencia, prevenir incendios básicamente es reducir el número de la frecuencia de ignición o el número de igniciones humanas para intentar asumir más o menos la cantidad de fuegos que tenemos en nuestro ecosistema y reducir la continuidad y cantidad de combustible, simplificando mucho. Pero claro, para eso, esa doble dimensión, hace falta tener ciencia, pero ciencia técnica, se puede decir, desde ese punto de vista, pero hace falta humanidades. ¿Por qué? Porque en la parte de reducción del número de igniciones necesitamos interaccionar con las humanidades, porque tratamos con personas, ¿no? Se trata con personas, la ciencia nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer con la vegetación y el arte nos permite inspirarnos para hacer cosas creativas y cosas que no solamente sean útiles, sino que impacten en la sociedad y para eso tiene que tener un poquito de visión estética y universalidad. Por tanto, pasamos a interpretar la realidad. A ver, está pasando nuestra moderadora en este momento. Puedes pasar. Hemos empezado ya, lo siento. ¿Qué hacemos para interpretar la realidad? Bueno, pues la realidad se puede interpretar de muchas formas, lógicamente. Pero ¿qué es lo que hacemos en ingeniería? En ingeniería, un profesor de mi escuela, y aquí alguna compañera se acordará, que nos decía que básicamente la biometría es medir, contar y pesar. No nos compliquemos la vida. Medir, contar y pesar. La cuestión es cómo hacerlo. Bueno, pues ahora hay mucha gente que piensa que hay que hacerlo así, ¿no? Pero es que esto ya lo han inventado antes. Se lo han inventado los impresionistas antes que nosotros. No es nada nuevo. De hecho, en un estudio que se hizo no hace demasiado, en el 2015, resulta que un algoritmo matemático puede medir la creatividad. Si os acordáis del Club de los Poetas Muertos, el profesor Keating decía que era imposible medir la belleza de un poema con un gráfico, ¿no? Pero resulta que la inteligencia artificial, si no mide la belleza, sí que es capaz de medir la creatividad. Y resulta que lo más creativo que tenemos en la historia de la pintura es Goya. Goya, el algoritmo matemático que además coincide con la opinión de los expertos, y en concreto el Cristo de Goya, es la obra más creadora de la historia de la pintura. ¿Por qué? Porque es totalmente nueva desde lo que hicieron, o sea, en relación a lo que hacían sus antepasados y
impactó en lo que venía después, ¿no? En el futuro, ¿no? En lo que vino a continuación. Bueno, pues tenemos también obras de este tipo que a partir de Goya surgió el expresionismo y otra forma de ver la realidad, que no era necesariamente realista, podía representar la realidad de una forma difuminada. Bueno, pues os he engañado, esto no es un cuadro expresionista, es la última portada de Ecology and Evolution, que parece un cuadro, pero no lo es. Es una interpretación de datos LIDAR y es una cartografía basada en la probabilidad de encontrar matorral de distintas alturas en una zona estudiada, ¿no? En este caso de República Checa. Por tanto, en esa fotografía, por ejemplo, ¿dónde se encuentra la del colibrí? ¿Nos interesa realmente dónde se encuentra la del colibrí? Pues eso ya lo planteó Eubulides de Mileto, que es un filósofo contemporáneo de Aristóteles, y nosotros somos muy herederos de la cultura aristotélica. Nos empeñamos en clasificar las cosas sí o sí. Tiene que ser blanco o negro, sí o no. Las teselas tienen que ser de esta categoría o de la otra. Y resulta que este filósofo dijo que eso era mentira a través de lo que llamó la paradoja del montón de arena. Bueno, pues esta paradoja también la ha resuelto la ciencia. Y hay un planteamiento matemático que nos permite representar la realidad mediante conceptos difusos. Otra vez más, la ciencia, el arte y la filosofía se mezclan. ¿Tendremos que hacer esto también con toda la tecnología que nos está llegando hasta ahora? En mi opinión, sí. Aquí tenemos algunas imágenes cogidas de internet de representaciones LIDAR con LIDAR terrestre muy precisa de arbolado agrícola, pero es que nosotros en el arbolado forestal a lo mejor no necesitamos afeitar huevos, como decía otro profesor mío también. O sea, ¿por qué tenemos que ir tan al detalle? La realidad no es necesario representarla tan al detalle y los expresionistas lo demostraron. Por lo tanto, modelos flexibles, modelos que nos permitan adaptarnos a nuestro entorno sin necesidad de representar con realismo absoluto la realidad. Eso lo sabemos todos, pero el mundo del arte ya lo descubrió hace bastante más tiempo. Otro planteamiento que lanzo aquí es el de volver a la esencia de las cosas. Y el artista que volvió a la esencia de las cosas fue Picasso. Picasso fue el autor que históricamente fue capaz de hacer arte volviendo a lo que hacían nuestros antepasados. Fue capaz de reconciliarse con las cuevas de Altamira. Ir a la esencia realmente de lo que supone la transmisión de conocimiento y de cultura. ¿Hay objeto para la creación? Bueno, también nos lo demuestran gente del arte. Klein, que es un artista de mitad del siglo pasado, resulta que se planteó ir a la esencia de la pintura, que es el color. Parecía que se había inventado todo y resulta que no. Resulta que se inventó un color nuevo. O sea, cuando ya se creía que todo estaba inventado en relación a la esencia de la pintura, que es el color, resulta que se inventó un color entre el cobalto y el royal, que es el azul Klein, que tenemos muchos de nosotros puestos en la ropa hoy en día y es objeto de muchos objetos de diseño y de cotidianos, ¿no? Entonces, cuando volvemos a la esencial en la modelización, que es lo que nos ayuda a prevenir incendios, entender cómo se comporta el fuego y a partir de ahí inferir qué es lo que tenemos que hacer con la vegetación, llevamos muchas generaciones algunas generaciones de forestales trabajando con el modelo de Rothermel, que desde mi punto de vista conjuga muy bien y por eso ha tenido tanto éxito el llegar a la esencia de las cosas, ¿no? Llegar a la esencia de las cosas para no pelearnos entre modelos físicos y modelos empíricos. Todos tienen sus ventajas, todos tienen sus inconvenientes, pero al final, a pesar de todo, el modelo de Rothermel sigue siendo el que más se usa en modelización para hacer simuladores, etc. Por algo será. ¿Pero dónde estamos ahora? Pues ahora, desde mi punto de vista, el grupo de Finney de Forest Service está llegando a la esencia de las cosas. Os invito a leer este artículo porque para los que nos gusta la modelización se te caen las lágrimas, de verdad. O sea, es buenísimo. O sea, cómo es capaz de llegar a la esencia del comportamiento del fuego, volviendo otra vez a qué es lo que hace la llama y realmente explicando cómo ellos creen que se transmite el calor a través de la acción directa de la llama. Es un planteamiento
simple, sencillo, pero revolucionario, que nos vuelve otra vez a la esencia de cómo el fuego se comporta en la realidad. Vamos a hablar de la caverna. Bueno, el mito de la caverna, algunos os acordaréis, si no nos retrotraemos al instituto, habla de esto. O sea, Platón consideraba que el iluminado, el científico, debía salir de la caverna en la que nos encontramos todos, dominados por la cultura tradicional y los poderes fácticos que nos dirigen y que nos controlan para que opinemos como ellos consideran. Entonces, en el mundo de la ciencia, realmente ahora estamos, no sé si se ve no se ve. Estamos arriba, estamos fuera, hemos salido de la caverna. O la ciencia o las redes sociales, la tecnología nos está llevando a mirarnos a nosotros mismos y quedarnos aquí y no salir de la caverna. Bueno, pues esto lo plantea muy bien Saramago en su libro La caverna, con el mismo nombre, que creo que habréis leído muchos de vosotros, en el cual también plantea un asunto muy interesante, que es cómo interaccionan esas tradiciones, esa cultura popular, esa artesanía, con lo que nos espera y la tendencia actual que hay ahora mismo en el futuro, ¿no? Cómo los cambios, cómo integrar realmente las nuevas tecnologías, el avance de la cultura urbana con la tradición y la artesanía. Y eso nos afecta muy directamente en el mundo forestal porque estamos permanentemente luchando con ello, en cómo hacer eso. Bueno, pues tenéis ahí, a mí lo he comentado en redes sociales y esta es una de las frases más deprimentes de mi punto de vista que he visto en los últimos tiempos. Os la leo para los que no veáis desde el fondo. Esto es una foto de la Feria del Libro, una exposición que habréis visto algunos de vosotros si vivís en Madrid, de un gabarrero en Segovia, que dice: desmantelada casi por completo la cultura rural, reducida al mínimo la población asociada a la agricultura y a la ganadería, podríamos dar por desaparecida lo que fue mayoría hace solo 6 o 7 décadas. Bueno, eso puede estar más o menos todo el mundo de acuerdo, pero apostilla. Afortunadamente se aprecia al menos un cierto renacimiento del respeto hacia esos mayores a través de los medios de comunicación, libros y algunos documentales. O sea, nos han mandado directamente al museo etnográfico, al mundo rural. O sea, cuando un urbanita va y ve esto, directamente está ya viendo personas que hay allí que hay que visitar como algo exótico. Es alucinante. O sea, yo de verdad que me sentí muy mal cuando vi esto. Pero es que resulta que en el mundo de la ciencia, cuando te pones a ver lo que opinan algunos superexpertos, como son el grupo de Brastock en Australia o el Forest Service, hasta en el momento en el que nos encontramos con una incidencia tan fuerte del cambio climático, mucho más rápida de lo que esperamos, y con ese abandono rural, se está siendo muy pesimista en la eficacia de lo que estamos haciendo. Incluso con intensidades fuertes de tratamiento a nivel de paisaje. Incluso asumiendo 10-15% de superficie tratada a nivel de paisaje, en Australia, por ejemplo, asumen que da igual lo que hagamos, que va a seguir viendo grandes incendios, que el efecto del cambio climático se lo va a comer todo y que esto va a ser tremendo. ¿Qué es lo que dice el Forest Service respondiendo a este artículo en el mismo letter? Dice, vale, bien, estamos de acuerdo, pero al menos vamos a ser capaces de reducir la severidad. ¿Y eso qué implica? Que le vamos a dar una oportunidad al ecosistema para regenerarse a medio plazo. Entonces, ahí tendremos que movernos. Y eso es lo que también hay que comunicar a la sociedad. Bueno, entonces, ¿cómo volvemos al extensivo saliendo de la caverna? Pues no es fácil, claro que no es fácil. Hay propuestas muy interesantes de escuela de pastores, estamos a tope con las quemas prescritas, tecnificar una tradición antigua de la edad de hielo, vamos a ver cómo lo hacemos. Y estamos en ello y creemos que es la salida, pero hay que estar día a día ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos tratamientos puntuales o nos vamos a lo extensivo? Parece que lo lógico es decir que vayamos al extensivo, pero es que, claro, las restricciones presupuestarias y la cultura que se ha implantado a nivel político parece que tiende que todo sea a nivel de tratamientos puntuales. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Pero realmente muchas veces a nivel político nos cuesta avanzar más que no sean tratamientos puntuales. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ir a la puesta en escena. Y la puesta en escena es el teatro y el cine. Entonces, la puesta en escena en el mundo forestal resulta que en español tiene una traducción
similar a la de los actores, ¿no? Somos actores, los stakeholders en español son actores, igual que en la ciencia, o sea, que en el teatro y en el cine. Entonces, en una obra de teatro o en una película hay directores, hay productores, hay actores. Yo creo que en el mundo forestal más o menos todos estamos de acuerdo y estamos bastante coordinados, pero hay una figura muy importante que es el productor, ¿no? Estamos todos más o menos bien, estamos todos más o menos de acuerdo, tenemos todos un papel, tenemos que convivir con el fuego, pero claro, el productor nos falla. Estamos constantemente llamando a la puerta de prodúcenos esta obra, quiero que salga en televisión, quiero que vaya al festival de cine, etcétera. Y eso, pues, cansa, claro que cansa, yo lo entiendo, claro que cansa. Entonces, estamos también constantemente en intentar hacer el cambio de abajo arriba. O sea, cómo nuestra labor de gestión, de investigación, del día a día, va a ser capaz de generar cambios hacia arriba. Vamos a ser capaces de hacernos visibles y realmente que haya una demanda social que a su vez le exija al político que haga lo que nos gustaría que se hiciera a nivel forestal. Y ahí entra también el arte de comunicar. Y el arte de comunicar desde mi punto de vista es Cervantes. Sin haberlo él quizá pensado, pero se ha convertido en el mayor comunicador de la historia de habla hispana, ¿no? Con una obra que además coincidió casi en fecha con el descubrimiento científico de la imprenta, lo que hizo fue que tuvo una capacidad de divulgación mucho mayor, ¿no? de lo que estaba contando ahí. Y además aúna el arte con la divulgación y la forma de contar las cosas, ¿no? y llegar a la gente. Bueno, pues eso es lo que tendremos también que reflexionar nosotros, o sea, cómo ponemos en valor la comunicación. Ya que nuestros responsables no la ponen, pues en mi opinión tenemos que ponerla nosotros. Somos muchos, tenemos un potencial muy grande. Tenemos que animarnos a poner en valor, ya que no nos lo van a pagar, poner en valor ese efecto de la comunicación del mensaje. Y por último terminar con que, y ahora que entra José Antonio Vega por la sala, el arte de equivocarse, que hemos hablado mucho de ello. Resulta que esta que es me hizo mucha gracia cuando lo presentó Jorge de las Heras, que está también aquí en la sala, es un plagio total de la comunicación que hubo en la ponencia del anterior Congreso Forestal, una de las ponencias invitadas. Pues lógicamente en el arte también hay equivocaciones y por qué no en la ciencia y en la gestión, ¿no? y en lo que se hace a nivel de campo, ¿no? Y más cuando hay miedo a que la toma de decisiones realmente repercuta de una manera importante a nivel social. Entendemos lo de la gente que estamos en ciencia, admiramos mucho a los que trabajáis en gestión, porque es verdad que jugáis el pellejo muchas veces. Habéis ido a juicio, habéis tenido que responder por historias importantes y eso lo entendemos y eso la sociedad tiene también que entender. Por lo tanto, tenemos también que asumir y tenemos que intentar transmitir que tenemos derecho a equivocarnos, que esto es una historia que no es fácil y que hay que probar y que hay que experimentar y que hay que seguir trabajando en ello y por lo tanto en esas pruebas puede haber error. Por tanto, análisis, evaluación, lo que decimos todos, ¿no? Formación, simulacros. Me alegra mucho ver que la mayoría de las comunidades autónomas, el gobierno central, están cada vez haciendo más simulacros para coordinación. Por supuesto, seguir insistiendo en las lecciones aprendidas, porque eso es de lo que vamos a retroalimentarnos a medio y largo plazo. Terminar con una frase de Kevin Ryan, que comentó en una reunión de la sociedad que organizó Lourizán hace unos años, que decía, en relación a quemas prescritas, pero que yo entiendo que se puede aplicar a cualquier actividad de prevención, que la aplicación de quemas prescritas bajo bosques es un arte. Podemos convertirnos en mejores artistas estudiando cuidadosamente el trabajo de grandes artistas y practicando regularmente nuestro arte. Pero nunca seremos artistas perfectos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta ponencia tan impresionante que nos ha abierto tantas puertas y tantos puntos a los que mirar. Y bueno, paso a la moderadora titular, a Cristina Fernández Filgueira, del Centro Forestal del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán, que va a continuar la sesión. Gracias.
Buenos días a todos. Lo primero, pedir disculpas porque me he perdido, es la realidad. Y entonces me ha costado llegar hasta aquí. Me ha gustado mucho en la introducción que ha hecho Javier, aunque me haya perdido el minuto inicial. Y bueno, también llevamos trabajando juntos un montón de tiempo y ya hemos tenido ocasión antes. Y yo creo que durante esta parte de esta mesa temática y las siguientes que están dedicadas a los incendios se pueden, en el momento de las preguntas, se puede ahondar más en algunas de las cuestiones que nos ha planteado. Bueno, para seguir un poco con el programa, hemos modificado un poco los turnos de preguntas, porque la primera ponencia no se va a presentar. Entonces, vamos a dejar los turnos de preguntas en dos al final de las 3 primeras presentaciones, y ahora le doy paso a Raúl Quílez, que nos va a presentar nodos de propagación como fundamento de la prevención de grandes incendios en el siglo XXI. Buenos días. Dejamos el turno de preguntas, ¿cómo está? Sí, lo siguiente ya hacemos un poco. ¿Cómo he ido de tiempo? ¿Me he pasado? ¿Cómo he ido de tiempo? ¿Has visto? ¿Bien? Sí. Te escapaste en el desayuno y cuando quise decir, bueno, me voy contigo porque eras el valor seguro, ya no te digo. O sea, que os habéis perdido la entrada a presencia, ¿o cómo? Claro, yo no tengo coche. Sí, que se oye. ¿Tengo que ir con esto? Abren el bolsillo y mira, están grabando y tiene que mover de aquí hacia allí. Vale. Pasas por aquí porque si no, no sale. Ok. Buenos días. Vamos. Como tengo 10 minutos, pues bueno, voy a intentar ser bastante rápido en lo que es mi presentación. Esto es un producto de mi tesis doctoral que defendí en la Universidad de León en marzo del 2016 y donde andaba buscando pues estas incertidumbres que estaba comentando antes Javier, y sí que tenemos algunas certezas en relación con los nodos de propagación. De hecho, ahora mismo tenemos un incendio en una de las zonas de estudio, que es la zona de la Calderona, que está metida dentro de esta tesis doctoral, y precisamente pues ese incendio parece que sí que está pasando por esos nodos de propagación que hasta la fecha pues no han sido tratados, ¿no? Entonces, bueno, sin ahondarme más, pues la realidad de los incendios forestales está cambiando a un ritmo bastante vertiginoso, está cambiando fundamentalmente por... a ver si encuentro el puntero. No, bien. Aquí. Bueno. Está cambiando pues fundamentalmente por ese cambio climático, que nos está desecando cada vez más la atmósfera, que nos está generando incendios que antes eran topográficos, ahora pasan rápidamente a incendios convectivos. Incendios con un problema de interfaz muy grande, como sé que estamos viendo de Atenas en el año 2000, creo recordar 2014. Este, por ejemplo, es el incendio de Castro Contrigo del año 2012. Se ve que las infraestructuras de prevención en una zona tratada a la antigua usanza, que es otra de las cosas que se revisa en mi tesis doctoral, pues son todo lo que hemos estado haciendo en el mundo forestal en relación con la prevención de incendios cuando se parieron en el año 1833 las ordenanzas generales de montes, y luego en el 1856, donde muchas comunidades autónomas siguen anclados en la realización y la aplicación de las medidas de silvicultura preventiva, en aquello que entonces se llamaba áreas cortafuegos y ahora pues se sigue manteniendo como áreas cortafuegos o fajas auxiliares.
diseñadas en su día para incendios de baja intensidad y donde ahora pues, nuestra realidad es totalmente diferente. Entonces, seguimos respondiendo pues, con más efectivos, más recursos, a los cuales pues, ya estamos llegando a nuestro tope. También es uno de los puntos que se refleja o se revisa en la tesis, que es cuáles son nuestros límites de capacidad operativa como dispositivos de extinción en relación con las condiciones meteorológicas y cómo ese régimen de incendios pues, nos está marcando un poco el límite a nuestra capacidad operativa. Donde solamente podemos hacer una cosa, que es generar o crear o preparar las infraestructuras forestales para arder de una determinada manera. Es lo único que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa. Es como generar pues, unas infraestructuras de prevención de incendios, pues un hospital o en un colegio o en casa, y donde esa no es la solución. Todo esto relacionado con la pérdida de bienes indirectos y donde hay una serie de herramientas pues, que nos permiten trabajar. Voy a centrar solamente en el tema de los de propagación porque todo lo que es la tesis va encaminada con diferentes puntos, como el concepto de ventanas fenológicas, como esas condiciones o condicionantes meteorológicos que son los que nos rigen los grandes incendios, como la validación del simulador, que ahora comentaré. Van encaminadas a pues, generar una herramienta potente que sea pues, que nos dé certezas a la hora de saber por dónde van a circular nuestros grandes incendios. Hay una cosa que antes se hablaba aquí de simulador. Yo me he estado trabajando con este simulador y con otros. El problema son las limitaciones que tiene el operador de la simulación. Muchas veces no se conoce el comportamiento del fuego, no se sabe qué variables tenemos que meter. La humedad del combustible vivo, que ahora mismo todo el mundo está hablando mucho de ella, es una variable que el operador que está manejando la máquina, el simulador, no entiende, no sabe cómo utilizarla, no sabe reconstruir una ventana meteorológica. Luego, lo malo es el simulador que no funciona, no. Lo malo son las personas que no tienen la suficiente formación en comportamiento del fuego para poder utilizar este tipo de herramientas. Porque luego, cuando eso se contrasta con la realidad, con grandes incendios, como veremos después, pues eso acaba funcionando. Eso que ven ahí ustedes es la simulación de, a la izquierda, el incendio de Cortes de Pallars, una carrera, incendio de Cortes de Pallars del año 2012, en una carrera de unas 16 horas aproximadamente, donde hace 26 kilómetros de carrera, y lo que ven al lado es la imagen real del MODIS. Bien es cierto que en este momento pues este simulador no estaba bien ajustado y tendía a abrir un poco de flancos por aquello del principio de Huygens y cómo funciona en relación con el comportamiento del fuego, pero se acercan bastante a la realidad de lo que es la realidad frente a esa simulación. El problema, vuelvo a repetir, cuando trabajemos un simulador tenemos que tener un nivel bastante alto de conocimiento de comportamiento de fuego y de conocimiento de las variables que vamos a utilizar, porque si no, lógicamente, luego vamos a ir a ajustes y si utilizamos ajustes, al final aquello no nos vale para operaciones, nos valdrá para prevención, pero para operaciones no. Y es una de las cosas que busca esta tesis de decir si son válidos o no son válidos para trabajar en operaciones. Lo de abajo sería la misma simulación donde no se ha incorporado las operaciones de extinción. Estamos hablando de, pues ahí creo que salían unas 225.000 hectáreas en 48 horas quemadas por ese incendio, y donde pues aquí en la parte de abajo a la izquierda de Albacete no están los modelos de combustible, pues si no hubiese ido a más. ¿Cómo se plantea el método o cómo planteo el método? Pues bueno, el método lo que se plantea es buscar una serie de puntos. Se plantea sobre dos escenarios, un escenario que es la Calderona, que es el que está quemando ahora mismo. Otro escenario es la zona que yo llamo Sotechera, que sería entre una zona interior de Valencia, entre Chiva, o sea, entre Sinarcas y Chiva, una zona con aproximadamente unas 150.000 hectáreas, de las cuales 105.000 son superficie forestal, donde se delimitan o se localizan unos puntos de inicio a través de, pues lanzando líneas de fuego sobre esa superficie, intentando buscar los puntos en los cuales se generan las principales carreras del incendio. Una vez localizados esos puntos, lo que hice pues, fue lanzar simulaciones probabilísticas. El simulador Wildfire Alliance, al contrario que Farsight, que siempre trabaja con condiciones constantes, Wildfire Alliance te permite trabajar con más o menos una dirección constante, pero también con unas horquillas de viento que te permiten por ciertas variaciones. Entonces lo que se busca, no encuentro el puntero. ¿No funciona? Bueno, pues lo que se busca es
con vientos de suroeste, con vientos de oeste o con vientos de noroeste, que serían los principales vientos o el principal viento que quemaría todo lo que sería esta masa forestal, pues buscar alineaciones de Campbell 3D3 y a partir de ahí lanzar esas simulaciones probabilísticas. Ahí, en ese escenario, hay hechas 4.900 simulaciones, porque era la capacidad de mi ordenador, pero eso se puede enganchar en centros de supercomputación y podemos estar lanzando sobre un territorio millones de simulaciones casi en tiempo real. Una vez que todo eso se ha lanzado desde cada uno de esos puntos de inicio, lo que se hace es integrar, que lo veremos aquí, lo que se hace es integrar, la superficie quemada, es decir, cuánto quema cuántas celdas queman desde cada píxel y por dónde más o menos esas celdas o esos caminos de fuego lo han recorrido el territorio. Esas 4.900 simulaciones a través de ArcGIS se integran, no sé cómo voy de tiempo, se integran. 3 minutos. Bueno, ya no me da tiempo nada. Se integran y intentamos localizar, bueno, esto no lo he comentado, que es importante, son la caracterización de los principales incendios en la zona de estudio para justificar por qué buscamos los incendios de viento. Esto sería un poco lo que se busca a través de los nodos de propagación. Los nodos de propagación son unos puntos en los cuales podemos más o menos conducir o hacernos fuertes de cara a la prevención de un gran incendio. Los nodos de propagación aceptan el régimen normal de fuegos, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tener 3 o 4 grandes incendios al año, eso lo aceptan. Lo que intentan trabajar son contra los megaincendios o contra los incendios que están empezando a aparecernos ahora mismo. Y el concepto es muy sencillo, el concepto es dotar a los operativos de extinción de un plan de operaciones preestablecido con una serie de condicionantes como puede ser acceso a zonas de cabeza de incendio, depósitos de agua, zonas de seguridad para poder trabajar ahí y con un tratamiento en la masa que permita hacer contrafuegos aprovechando la pirogeomorfología, es decir, esos contravientos para facilitar las operaciones de contrafuegos en cabeza de incendio, a la vez que tratar la masa con una fracción de cavidad cubierta bastante elevada para evitar la aparición de focos secundarios en lo que sería la zona de avance del incendio. Este sería el método. Este sería el resultado, ahí es donde estamos viendo la integración de todos esos caminos de fuego, que a través de una serie de prioridades, en función de una discriminación del valor de los píxeles, podemos llegar ya a la determinación de esos nodos de propagación, que estarían determinados por el territorio, y donde luego, este sería el resultado final, donde aquí estamos hablando en macro, pues de en torno a un 5% de tratamiento en la masa, pero seguramente que si nos vamos ya a un nivel de detalle sobre el terreno, no creo que andemos más allá de un 3%, 4% de tratamiento sobre la masa. ¿Qué vamos buscando? Esto, por ejemplo, en la Calderona, ahí es donde está corriendo el incendio actualmente, en estos momentos. Son 28.000 hectáreas forestales, con un tratamiento también se estudió pues, para ver la incidencia de esas propagaciones sobre todo lo que ven ahí rayado en azul, que serían las zonas de interfaz, las zonas con riesgo poblacional. Y aquí, aquí estamos viendo pues, unos tratamientos en una zona de unas 105.000 hectáreas forestales. Ese sería el diseño final. Esta es un poco las simulaciones, por donde se movieron los incendios en el 94, por ejemplo, el gran incendio de Requena en su carrera principal, y cómo Wildfire Ice lo clava, lo cuadra. O cómo otros incendios históricos en la zona, pues estamos viendo cómo sus carreras principales y su mínimo ultramelt time en el territorio, estamos viendo cómo se repiten. Es un poco las zonas donde podemos tratar o trabajar con esos nodos de propagación. Al final, el producto final, termino un segundo. El producto final sería tener un plan de operaciones establecido. En ese incendio de Requena, que nosotros mandaríamos los medios en un primer ataque a la cola de incendio, tendríamos una serie de oportunidades de extinción a través de esos nodos de propagación, distribuidas en el territorio con unos planes de operaciones preestablecidos, de tal forma que, lógicamente, las primeras unidades van a llegar a cola de incendio, pero las unidades que vienen después, como ya tenemos el plan de operaciones hecho, como sabemos que ese incendio va a pasar va a pasar por un determinado lugar y las oportunidades que nos va a aportar, ya podemos estar trabajando sobre los nodos de propagación, cerrando flancos mediante quemas prescritas y esperándolos en la cabeza del incendio con tratamientos de diferentes tipos, ¿no?
Si no podemos hacernos fuertes en el primer nodo de propagación, por la razón que sea, ese incendio nos salta, nos sobrepasa la zona, tendríamos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, es decir, vamos trabajando siempre muy por delante del incendio. Los nodos de propagación, en determinadas circunstancias, sacrifican territorio, pero el resultado final es un ahorro muy grande de superficie quemada. Superficie quemada que lo único que vamos a hacer es ralentizar el proceso de cambio de florístico, porque si no el mismo clima, el mismo ambiente o el mismo cambio climático pues va a estar trabajando en esa línea. Y muchas gracias por su atención y encantado. Luego nos vemos entonces. Bueno, pues muchas gracias. Doy paso a la siguiente comunicación, después de la cual tendremos el primer turno de preguntas. Y algunas de las cosas que te han quedado, que las has tenido que explicar tan deprisa, a lo mejor es la oportunidad de poder explicarte un poco mejor. La siguiente comunicación se titula «Son diferentes los rasgos biológicos de las plantas en relación con la severidad de incendios en pinares propensos al fuego». No sé qué, ¿presentas? Vienes de la eres Víctor, estaba pensando, Víctor Fernández de la Universidad de León. Ahí, vale. Vale, perfecto. Sí, vale. Vale, voy pasando. Vale, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Víctor Fernández del área de Ecología de la Universidad de León y voy a dar paso a esta presentación en colaboración con el CEAM. Son diferentes los rasgos biológicos de las plantas en relación con la severidad de incendios forestales en pinares propensos al fuego. Este estudio se enmarca dentro de los proyectos GESFIRE y FIRECIL, en los que tratamos de analizar la influencia de la recurrencia y de la severidad de incendios forestales en la recuperación de ecosistemas propensos al fuego. Específicamente nos centramos en pinares. Analizamos esto también a lo largo del gradiente climático mediterráneo-oceánico y tratamos de buscar herramientas multiescala. Estudiamos imágenes de diferente resolución espacial y vemos cómo funcionan para determinar estos parámetros y para estudiar la regeneración post-fuego. Con esto tratamos de aportar conocimiento a los gestores científicos, ¿no?, de cómo regenera la comunidad vegetal y tratamos de dotar de herramientas útiles para la gestión post-incendio. El objetivo final es intentar recuperar los servicios ecosistémicos en situación post-incendio. Y bueno, este estudio se centra en una pequeña parte solamente del proyecto. Se centra en severidad y el objetivo específicamente es, bueno, muy relacionado con el título, ¿no?, analizar la influencia de la severidad en los rasgos biológicos de la vegetación. ¿Qué rasgos biológicos pueden verse afectados de las especies? Nos vamos a centrar específicamente en las estrategias reproductivas de germinación o rebrote, en la presencia o no del lignotubérculo, que es un órgano especializado muy frecuente en ambientes propensos al fuego, en la presencia de dormición física, cómo se ve afectada, bueno, la recuperación de las especies en función a si tienen dormición física o no, y en función a su capacidad de dispersión, partiendo de la hipótesis de que especies con alta capacidad de dispersión pues, pueden colonizar y podemos encontrar una mayor cantidad, mayor cobertura en zonas de alta severidad, ¿no? Bueno, para abordar el estudio pues seleccionamos dos grandes incendios que os resultarán familiares ya de la ponencia anterior. El incendio ocurrido en Sierra del Teleno de Castro Contrigo, en León, en el que se quemaron más de 10.000 hectáreas, y el incendio de Cortes de Pallás en Valencia, en el que se quemaron casi 30.000 hectáreas. Bueno, para diseñar el muestreo de campo nos basamos en el índice de NBR. Es un índice que, bueno, es muy conocido en incendios forestales, es un índice estándar de severidad que se calcula fundamentalmente a partir de imágenes Landsat del infrarrojo cercano y infrarrojo de onda corta. Y bueno, utilizando este índice definimos tres categorías de severidad preliminares, de severidad baja, moderada y alta.
Y en base a ello diseñamos un muestreo estratificado, ¿no? Por estratos proporcional. Bien, gracias a esto fuimos a campo con una idea un poco, ¿no?, de lo que había ya y con el muestreo diseñado. El resultado final fueron 46 parcelas de campo en León y 30 en Valencia, en Cortes de Pallás. Y en campo ya ajustamos la severidad en cada una de las parcelas mediante un índice que utiliza los diámetros remanentes de matorral. No sé si os suena. El diámetro remanente de matorral consiste en medir las puntas más finas de las especies de matorral, y el índice lo que hace es relativizarlo por la medida más alta obtenida, ¿no? Bueno, las categorías las mismas que el DNBR, y en cada una de las parcelas, utilizando 12 unidades observacionales de 1 metro cuadrado, pues también medimos la cobertura de cada una de las especies leñosas de matorral. Una vez medida la cobertura de estas especies de matorral, pues clasificamos cada una de las especies en función de los rasgos biológicos que os comentaba en los objetivos específicos. Determinamos si es rebrotadora o si utiliza la germinación preferentemente como estrategia regenerativa posincendio. Determinamos si rebrota de lignotubérculo o presenta otro tipo de rebrote, esto dentro de las rebrotadoras, y dentro de las germinadoras las clasificamos en función a si tienen o no dormición física y en función a si tienen alta o baja capacidad de dispersión. Bueno, para ver el efecto de la severidad en las coberturas de estas especies, en las coberturas de las especies clasificadas según los rasgos biológicos, utilizamos modelos lineares mixtos, incluyendo el sitio como factor aleatorio. Bueno, la tabla que hemos obtenido de especies, de la clasificación de especies, es la que se muestra en la diapositiva. Tenemos tanto especies rebrotadoras como germinadoras, dominan un poquito en número, dominan un poquito las germinadoras. Dentro de las rebrotadoras tenemos más especies sin lignotubérculo. Las que tienen lignotubérculo son 2 ericáceas, Erica australis y Erica multiflora. Tenemos especies con dormición y sin dormición física también, fundamentalmente con dormición física, cistáceas principalmente, y con especies con baja capacidad de dispersión, pero también tenemos representadas las de alta, ¿no? Y bueno, los resultados que hemos obtenido cuando analizamos el efecto de la severidad sobre la estrategia de regeneración, rebrote o germinación, son los que se muestran en este gráfico. En verde se representa la baja severidad, en naranja, amarillo, moderada, y en rojo la severidad alta. Y como podéis ver, hemos encontrado diferencias significativas, tanto para rebrotadoras como para germinadoras, con una tendencia, con un efecto opuesto, ¿no? Las rebrotadoras se vieron afectadas negativamente en situaciones de alta severidad, mientras que las germinadoras se vieron afectadas positivamente en situaciones de alta severidad. La cobertura total, ¿no?, de ambas. Esto nos llamó mucho la atención, porque se vieron incluso incrementadas las germinadoras, ¿no? Y acudiendo a la bibliografía, pues hemos encontrado que Pausas y Kili postulan que las especies rebrotadoras están adaptadas a regímenes de incendios frecuentes pero poco severos, mientras que las germinadoras están mejor adaptadas a regímenes de incendios de alta severidad, donde los individuos normalmente no sobreviven. Y también un estudio llevado a cabo por López en 2014 pues, encontró resultados similares en bosques mediterráneos. Cuando analizamos el efecto, la importancia del lignotubérculo cuando se regenera después de incendios de diferente severidad, hemos visto que tanto las especies que presentan lignotubérculo como las que no ven reducida su cobertura, al igual que ocurría con las rebrotadoras en general. Pero sin embargo la reducción es un poquito más fuerte proporcionalmente en las especies con lignotubérculo, en su cobertura. Se vieron reducidas en torno a un 53%, mientras que las otras solo un 25%. ¿Por qué puede ser esto? En contra de lo que esperábamos. Pues la capacidad de supervivencia de las especies, según indica Clark, pues no solo depende del tipo de rebrote, también puede depender del estado de madurez, ¿no? En estado de senescencia hemos visto que en otros estudios que se han llevado a cabo en el área de ecología, que las ericáceas, como son las 2 rebrotadoras de lignotubérculo que tenemos, en estado senescente, pues van perdiendo su capacidad de rebrote, ¿no? Y también podrían entrar otros factores en juego, como la recurrencia de incendios, que podrían tenerse en cuenta, ¿no? Ya que con altas recurrencias puede quedar menos protegido el lignotubérculo. Habría que estudiar un poquito más y profundizar en ello.
Especies con dormición versus sin dormición física, ¿cómo les afecta la severidad? Bueno, pues hemos visto que las especies con dormición física se ven favorecidas, muestran la respuesta, bueno, son la mayoría, ¿no? La cobertura dominante es la de las especies con dormición física, cistáceas, iulex, fundamentalmente, y muestran la respuesta que mostraban las germinadoras, ¿no? Son las que condicionan el patrón. Mientras que las que no tienen dormición física no mostraron un incremento. Es más, la tendencia, bueno, parece a mantenerse o incluso a decrecer. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues las cubiertas duras que caracterizan a estas especies se ha visto como también las dotan de un poquito de longevidad, ¿no? Por lo que pueden persistir en el banco edáfico a diferentes profundidades. También se ha visto cómo resisten altas temperaturas estas cistáceas y cómo además se ven estimuladas por las altas temperaturas propias del fuego, lo que bueno, puede favorecer la germinación y ocupar espacios vacíos también después del incendio, ¿no? En capacidad de dispersión, bueno, pues hemos encontrado una tendencia similar, tanto para baja como para alta, diferencias significativas en las de baja capacidad de dispersión, también en contra de lo que esperábamos, lo que nos indica que, bueno, que el banco in situ de semillas es muy importante en estos ecosistemas mediterráneos, no como hemos visto en otros sitios, por ejemplo en ecosistemas boreales, en bosques, donde la dispersión de las semillas es un factor clave cuando se trata de regenerar después de incendios severos. Y bueno, os presento un resumen de las conclusiones. Es un repaso de los resultados. Nuestros resultados son que las rebrotadoras se ven afectadas negativamente por la severidad, mientras que las germinadoras se ven incrementadas. Dentro de las rebrotadoras se ven reducidas tanto las especies, la cobertura de especies con lignotubérculo como sin lignotubérculo, y parece más pronunciado el efecto en las de con lignotubérculo. Y dentro de las germinadoras, pues se ven afectadas positivamente, fundamentalmente aquellas que presentan dormición física y baja capacidad de dispersión, aunque bueno, la tendencia es común también para las de alta capacidad de dispersión. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Víctor, y también por cumplir el tiempo, que lo has clavado, vamos, con 2 segundos de diferencia. Muchas gracias. Pasamos entonces al primer turno de preguntas. Tú tienes. Yo no. Hola, buenos días. Yo soy Santi Sabaté del Departamento de Ecología en la Universidad de Barcelona y del CREAF. Una pregunta para Víctor. Estoy aquí. Sí. Tú planteabas este cambio de respuesta en función de la intensidad y hay un aspecto que es importante, aparte del daño a los tejidos vivos, es también la reserva que disponen estos que van a recolonizar el espacio, ¿no? Entonces, ¿habéis planteado de evaluar los carbohidratos de reserva? Porque después de varios incendios se sabe que se van agotando y si se repiten, pues cada vez les queda menos a las rebrotadoras. Este tipo de evaluación, aparte de... No sé si lo habéis planteado. Bueno, no hemos planteado evaluarlo, ¿no? Medirlo empíricamente, pero en parte la hipótesis de partida de que las rebrotadoras del lignotubérculo se podían ver favorecidas entraba en juego ese aspecto, ¿no? En nuestra hipótesis de partida. Y es que el lignotubérculo es un órgano también de reserva. Entonces, bueno, no solo nos influiría, ¿no?, el número de yemas muertas, sino también el vigor con el que luego podrían rebrotar a partir de las reservas. Entraba en nuestra hipótesis eso, pero no hemos pensado analizarlo, ¿no?, determinarlo. Así que, bueno. Pero gracias, muchas gracias por la sugerencia. ¿No hay más? Tenía una pregunta también para ti sobre el índice que has usado los ramillos terminales, que es un indicador, bueno, es el trabajo el que has citado es un trabajo de Paula que se basa en trabajos anteriores de José Manuel Moreno en California a finales de los 80 y me gustaría saber si a vosotros os funciona para indicar la severidad.
no sé, bueno, una parte de mi actividad es también en la línea de lo que tú has presentado, pero yo no he encontrado que indique demasiado. Que las rebrotadoras, bueno, no es un indicador, puede que de severidad del fuego porque indica un mayor grado de consumción, pero no sé si es un predictor de la respuesta regenerativa, de la respuesta de las rebrotadoras. No sé qué sensación tenéis vosotros, si eso os ha funcionado para predecir la cobertura, la regeneración de... Pues a nivel matorral parece ser que ha sido lo que mejor nos ha funcionado, ¿no? En un principio partimos de la idea de utilizar el DNVR, pero estábamos llevando a cabo otro estudio paralelo en el que bueno, estudiamos índices espectrales y vemos cómo funciona el DNVR a diferentes estratos. Y encontramos que el DNVR pues, funciona muy bien para detectar la severidad en copas, como es lo esperable, porque detecta desde arriba, ¿no? Pero sin embargo, para el suelo y para estratos inferiores, muy bajos como el matorral, pues bueno, obtienes Rs cuadrado más o menos aceptables, pero la nube de puntos es ya muy dispersa y no funciona igual de bien. Entonces decidimos usar este índice de campo que sí, está propuesto. Digo, si no habéis caracterizado... Bueno, eso igual es centrar mucho la discusión en estas cosas, lo podemos hablar después tomando un café y dar paso a otro tipo de preguntas si las hay. ¿No? No, pues entonces casi seguimos con las presentaciones, ¿no? Y entonces es el turno, el turno de... Es el turno de Francisco Senra, de la Junta de Andalucía, que presenta una ponencia titulada Análisis del riesgo por incendio forestal en Andalucía, el escenario paisaje o una necesidad. ¿Cuál es este? ¿Aquí en el escritorio está? Sí. Ah, no, vale. Bueno, están los dos sitios. No, pero... No, espera tú. ¿Sabes dónde lo has puesto? No sé dónde la habrás grabado. Mira a ver esa. No, esa tampoco. Raúl, No, esto no es. no. No está ahí. No me vaya a contar tiempo todavía, ¿eh? No me vaya a contar tiempo todavía. Dentro del Congreso, evaluación de riesgo. Sí. La que está... Esa, 843, sí. Esa. Bueno, buenos días. Normalmente nos ponemos la camisa de extinción solamente en incendios, pero un poco como pequeño homenaje, reconocimiento a todos los compañeros que hemos estado trabajando activamente este fin de semana en el incendio de Moguer. Bueno, pues era un pequeño gesto hacia ellos, ¿no? Ha sido un incendio muy especial por la severidad, por el sitio, por la sensibilidad, por lo que podía haber ocurrido. Afortunadamente no ha habido daños personales y ya solamente por eso ya ha sido un éxito, ¿no? Bueno, el trabajo, aunque lo presento yo, evidentemente, esto es un equipo muy importante que está detrás, principalmente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua Andalucía, pero también
por parte de Juan Martínez de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Bueno, una cosa que tengo que advertir es que estamos obligados a utilizar el LibreOffice en casa y cuando nos venimos a congresos y conferencias y utilizamos PowerPoint, bueno, empiezan a pasar cosas raras de fotos y cosas en desorden, con lo cual si ocurre algo así, pues pido disculpas un poco de antemano, ¿no? Bueno, cuando revisamos un poco, nos planteamos la revisión del estudio de riesgo, esto por ejemplo tenía que haber estado animado. Cuando nos planteamos la revisión del estudio de riesgo, bueno, surge un poco en base a distintas necesidades. Y por un lado hay una necesidad normativa, en cuanto a una zonificación del riesgo se incorpora dentro de un decreto de emergencia, como es el caso de Andalucía en 2010, ya existe la obligación de su renovación. Pero por otro lado, evidentemente, lo que son las necesidades de renovación de la fuente de información, o sea, la vegetación, el combustible tiene la mala costumbre de crecer y entonces hay que actualizar la información eventualmente, ¿no? Pero más allá de esas cosas que son un poco de perogrullo, son cosas obvias, surgen también otras necesidades por las cuales nosotros tenemos que plantearnos, nos hemos planteado la revisión de este estudio que quería presentaros. Por un lado, la necesidad de incorporar nuevas capas, como es el aumento de ciertas problemáticas. En el caso, por ejemplo, de la foto, la interfaz urbano-forestal. Aquí vemos un detalle en la izquierda de una zona de Málaga, pero todo ese estudio se ha hecho para toda Andalucía, como veis en la imagen de la derecha, identificación de urbanizaciones, casas, toda esa información de catastro rural se ha incorporado en el estudio de riesgo y se ha hecho un análisis brutal, ¿no? Por otro lado, también la necesidad de incorporar aspectos en cuanto a la especialización del propio dispositivo. Tradicionalmente, la prevención social es un desarrollo importante dentro de los últimos años en el dispositivo Infoca. El mapa de la izquierda muestra un mapa de recurrencia de incendios, zonas donde tenemos especial recurrencia, puntos de inicio, los últimos 15 años, pero ya cuando a esa recurrencia le incorporamos otras posibles infraestructuras antrópicas que podrían generar incendios de forma accidental, líneas eléctricas, ferrocarril, principales carreteras, principales urbanizaciones, pues ya nos da en el mapa de la derecha un mapa antrópico que nos permite ver el asunto de la prevención social de una perspectiva muy diferente a cómo se ha planteado históricamente ese seguimiento histórico de los incendios, normalmente a partir de investigación de causas exclusivamente, ¿no? Ya lo ha comentado muy bien Raúl. Uy, esto está fatal. El orden no es este. Bueno, lo ha comentado muy bien Raúl, es decir, los incendios también han cambiado. Nosotros en Andalucía los últimos 15, 17 años desde Río Tinto, así lo estamos viendo y cada vez con más frecuencia. Hace 3 días fue Moguer, pero hace 2 años fue Quesada, 10.000 hectáreas, en 2012 fue Coín, otras 10.000 hectáreas, 4.000 de ellas en 2 horas. En Río Tinto ya ni hablamos, 30.000 hectáreas. El caso es que tenemos una circunstancia donde los incendios pues, son claramente muy potentes, son muy virulentos. El primer eje del incendio de Mazagón, estamos hablando de que recorrió del orden de 11 kilómetros en línea recta entre 2 y 3 horas por la noche. Pero es que luego el eje principal del incendio, que fue la tarde del domingo, recorrió 13 kilómetros en 2 horas y media. Evidentemente ante eso, y precisamente además la zona del entorno de Doñana, es una de las que posiblemente en Andalucía tengan la mayor densidad de infraestructura de defensa y la mejor conservación de cortafuegos que podamos encontrar, evidentemente con focos secundarios que saltan desde la llegada del primer helicóptero, que llegó apenas, tiene 1 minuto y medio de vuelo para que os podáis hacer una idea, pues desde esos 10 minutos que se detecta el incendio hasta que llega el helicóptero, ya había focos secundarios a 800 metros. Frente a eso, evidentemente, pocas infraestructuras podemos hacer y eso nos hace replantearnos un poco, como decía muy bien también Javier, el escenario en el cual nos encontramos, ¿no? Por otro lado también, la incorporación de elementos de análisis y la capitalización de la experiencia, la gestión del conocimiento, pues también evidentemente aportan información que se debe de incorporar al estudio de riesgo. Fantástico. Perdón. ¿Me entendéis, no? Vale. Cuando nos planteamos el estudio de riesgo, lo planteamos normalmente desde su perspectiva local. Y cuando hablamos de un enfoque local del análisis de riesgo, normalmente lo hacemos dentro de lo que es una unidad de trabajo, que suele ser el píxel. Nos vamos a la máxima resolución siempre en todos los casos que podamos. Esa información de resolución
pues evidentemente tiene sus limitaciones, tiene su aplicabilidad, perdón, cuando nos vamos a una escala de detalle que está debajo del plano de la izquierda, por supuesto, pero cuando realmente empezamos a alejarnos del territorio, esa información se distorsiona y llega un momento en el que tenemos que buscar, al menos lo que hemos planteado, una unidad de referencia que nos permita tomar decisiones. Es decir, un análisis local nos va a permitir ahondar en un plan de prevención de incendios, en un plan de autoprotección de una urbanización, en unas actuaciones operativas de un incendio que está en una fase incipiente, pero evidentemente cuando nos vamos a un escenario de gran incendio, cuando nos vamos a un escenario de comarca, de provincia y por supuesto regional, echamos en falta unidades de gestión. Unidades de gestión como las que planteamos en la imagen de la derecha, que son unidades de seguimiento de incendios, son unidades donde más o menos podemos tener un comportamiento de incendios parecido, que tiene unas características parecidas a nivel meteorológico, a nivel orográfico, y la imagen del fondo de la derecha, de abajo de la derecha, son cuencas que nosotros hemos realizado, cuencas de unas 5.000 hectáreas de superficie aproximada, salen en total 927 en Andalucía, es una unidad equivalente a un término municipal, para que me entendáis, pero evidentemente no con unas connotaciones políticas ni administrativas, sino con una connotación geográfica mucho más en la línea de lo que es el comportamiento del fuego. Con lo cual, al final, tenemos la misma información, que en este caso son las zonas de la superficie recorrida por incendios de más de 100 hectáreas en los últimos 40 años, en la imagen de la izquierda, en resolución raster. Eso puede tener una implicación, puede tener una gestión a nivel local, pero sin embargo, cuando debemos de establecer medidas políticas a mayor escala, podemos utilizar evidentemente las unidades de la derecha, que nos dan una información mucho más interesante desde el punto de vista de la gestión del territorio que lo que es la resolución del píxel, ¿no? Bueno, cuando hablamos del estudio local, no solamente hablamos de la resolución del píxel, sino también de las variables que se incorporan en ese estudio. Asimismo, es muy frecuente plantearnos estudios de riesgo donde consideramos las pendientes, famoso triángulo de fuego, pendientes, exposiciones, modelos de combustible superficial, de Rothermel, de Hugo 40, podemos incorporar la interfaz urbano-forestal, podemos incorporar Campbell, pero todas esas variables son eminentemente locales, que tienen una aplicabilidad, pero que hay que complementarla si queremos dar ese paso a ese otro escenario, un escenario paisaje donde poder afrontar gestión de grandes incendios, donde poder afrontar la ubicación y el dimensionamiento de infraestructuras de primer orden críticas para precisamente gestionar ese paisaje, ¿no? Otra vez. Esto es para llorar. Bueno, en fin. Tremendo. Esto casi que lo voy a hacer así, mejor. Bueno, cuando... Yo, ¿para qué me preocupo yo por las animaciones y luego me encuentro con esto? Bueno, en el incendio de Río Tinto, el incendio de Moguer, que es la superficie que tenemos aquí, esta es la capa del estudio de riesgo de combustible superficial, ¿vale? Entonces, veis que la principal zona del incendio es el eje de propagación. Aquí se ve un poquito del perímetro. Este perímetro, por supuesto, no es el oficial, es el que da Copérnico, el que estamos en Twitter, de sensores de satélite a través de la Agencia Espacial Europea. Vemos que principalmente predomina la propagación del incendio por combustibles medios o medios pesados. Riesgo moderado, riesgo alto, nunca extremo, muy pocas celdas hay extremos, porque estamos cuantificando el combustible superficial. Sin embargo, si nos fijamos en el incendio, esta es una imagen de uno de los contrafuegos que realizamos en la zona norte, enseguida que se prendía, enseguida que coronaba. Es decir, hay una predisposición, evidentemente llevábamos 11-12 días de ola de calor, 11-12 días de incidencia sahariana, viento importante, evidentemente la meteorología influye, como le ha comentado Raúl, el seguimiento de ese combustible vivo es crucial, pero eso de alguna forma nos da pista de que nos estamos perdiendo algo. Cuando caracterizamos la actividad de copas, en base a un estudio de biomasa en Andalucía, tenemos el plano ese negro que pone ahí, y fijaros ya que en la zona del incendio hay muchos píxeles que sí que tienen actividad de copas, bien sea pasiva, antorcheo, bien sea activa, comportamiento activo de copas. Si esa actividad de copas la trasladamos y le damos una cuantificación
cuantificamos cómo de grandes son esas manchas que tienen ese comportamiento extremo, es decir, estamos hablando de actividad de copa, estamos hablando de combustible de matorral denso, y esas manchas vemos cómo de grandes son, mayor riesgo, más grandes esas manchas. Fijaros que la zona principal del incendio, toda esa zona roja de ahí, es una zona con una enorme combustibilidad, con una enorme potencialidad de desarrollo a través de, básicamente, antorcheos y emisión de focos secundarios. Es lo que nos da la simulación en Flama. Si encima, además, nos ponemos en el escenario donde no tenemos apenas ninguna zona de oportunidad, lo que este mapa muestra en verde son zonas que yo podría utilizar dentro de la gestión del territorio para frenar un gran incendio, y vemos que todo lo que es la evolución del incendio no tiene ni una sola zona de oportunidad, evidentemente esto nos plantea que el modelo de gestión debe de cambiar. Pero aunque sea desde el punto de vista de la prevención, o sea, aunque sea desde el punto de vista de la cuantificación del riesgo, pues todo indica que debemos de pasar a una escala superior y a una serie de variables que nos van a cuantificar mejor el riesgo a esa escala, ¿no? Este sería el mapa correspondiente para toda Andalucía. Tendríamos las zonas con comportamiento extremo más grandes, cuanto más rojos, más grandes son. No es que las zonas de verde tengan un comportamiento extremo menor o un comportamiento menos extremo que las zonas rojas, simplemente que son más pequeñas. Y este mapa, que es un plano a escala, a resolución píxel, cuando nos lo llevamos, evidentemente, a una unidad de gestión, como son las cuencas, nos da una información muy interesante a la hora de ver dónde realmente tenemos los problemas de gran combustibilidad, dónde tenemos los escenarios de grandes incendios en Andalucía, ¿no? Y en el caso del incendio de Moguer, pues aquí lo tenemos. Lo hemos, digamos, que extinguido entrando en esa cuenca de enorme potencial. Ya. Claro, sí, ya, normal. Cuando analizamos la orografía, y ya con esto es lo penúltimo, cuando analizamos la orografía, el enfoque tradicional es la pendiente y exposiciones. La combinación de pendiente y exposiciones nos da un cierto riesgo a nivel. Aquí tenemos el mapa de pendiente y exposiciones de la zona de Moguer. Evidentemente una zona muy llana, ya lo sabéis, doñana, pero no es tan llana como parece. Es decir, modelos digital de elevaciones sí que muestra un micro relieve, unas microcuencas que a lo mejor son suficientes para que yo pueda tener distintas propagaciones de emisión de focos secundarios de distintas carreras en distintos ejes, ¿no? Cuando en vez de plantear el análisis desde el punto de vista de pendiente y exposición, lo que hago es que planteo el análisis de la orografía en base al tipo de patrón que yo tengo en ese momento. Yo tengo un incendio de viento, identifico cuáles son mis cuencas y cuál es el riesgo de esas cuencas en base a esa propagación por viento. ¿Qué analizo? Analizo las crestas, analizo los nudos de cresta, analizo cómo están orientadas las crestas a ese viento dominante. Y en base a eso, fijaros que el escenario de arriba son el riesgo de las cuencas, cuanto más marrón, mayor riesgo. En el primer escenario del incendio, viento del noroeste, y cómo luego, cuando el domingo por la tarde se abre de poniente, es lo que realmente multiplica la propagación. Es decir, que incluso en una zona tan llana como esta, el análisis o el enfoque de la orografía desde una perspectiva de paisaje, desde una perspectiva de análisis de las cuencas y no de las pendientes o exposiciones que tiene dentro de esa cuenca, nos aporta también información muy interesante. Si esto lo llevamos a nivel de toda Andalucía, pues evidentemente lo que planteamos es una herramienta muy interesante que nos permite tomar muchas decisiones. Porque este análisis de cuencas, por ejemplo, que he puesto aquí, es un ejemplo de un escenario de viento del noroeste, pero para todos los segmentos de los obstantes de vientos principales, nosotros vamos a cuantificar el riesgo de una cuenca frente a otra. Y eso me da mi argumento, me da mi herramienta, no solamente para diseñar planes de prevención de defensa o al menos las infraestructuras de primer orden de mis zonas de alto riesgo de incendios, sino que incluso en caso de grandes incendios, yo puedo priorizar unos flancos frente a otros con idea de que ese incendio no entre en una cuenca que sé que va a estar más alineada, que sé que va a tener más problemas a ese escenario de viento en el que nos encontramos. Con lo cual, y ya con esto termino, si esto me permite un poco de vida, al final lo que planteamos es evitar dar un riesgo único. Nosotros no generamos un riesgo único de incendio forestal, sino que planteamos toda una serie de índices, subíndices y capas complementarias a distintas escalas, a nivel USIF, a nivel cuenca, a nivel píxel, porque entendemos que todas y cada una de ellas tiene una utilidad, todas y cada una de ellas tiene una aplicación práctica y debe de ser considerada en su sitio, en su contexto y en su escala de trabajo. Y es el gestor
el que debe de decidir, el que debe de valorar cuál es la parte del índice que le interesa realzar del estudio de riesgo. En fin, perdonar un poco el caos de la presentación, pero es lo que tiene el mundo Open. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Damos paso a la siguiente presentación, que se titula Aspectos relativos a retardantes usados en incendios forestales. ¿Perdona? Vale, en el bolsillo y para pasar es ese, ¿no? Ahí. Eso. Vale, a ver, para pasar, ¿cómo va? Adelante, atrás. Vale, perfecto. Gracias. Me están pasando un aviso Vale. de si alguien... Ahora. Perdón por la interrupción. Bueno, soy Sheila Espasa y os voy a hablar sobre algunos aspectos relativos a retardantes usados en incendios forestales. A ver, termina. El uso de retardantes forestales es una herramienta consolidada para aumentar la eficacia del rendimiento de medios aéreos y terrestres. Los retardantes los podemos definir como aquellos productos que, incorporados con agua y mediante mecanismos químico-físicos, pueden retardar el avance del fuego y, si la intensidad lo permite, llegar a pararlo. Tenemos dos tipos de retardantes, los de corto plazo, que son las espumas, humectantes, viscosantes, y estos, una vez evaporada el agua, que es el vehículo de aplicación de los mismos, pierden su eficacia. Funcionan mediante enfriamiento por absorción de calor. Por otro lado, tenemos los retardantes de largo plazo. En este caso, aunque se evapore el agua, el producto mantiene su eficacia. Trabajan modificando el proceso de combustión de los materiales celulósicos, evitando la formación de llama y dejando un residuo carbonoso no inflamable. Estos retardantes están basados en polifosfatos amónicos. Para determinar la funcionabilidad de cada producto, los técnicos deben realizar un análisis sobre los parámetros de estos productos, que implica su empleo, y este análisis es para garantizar la eficacia, la manejabilidad y las necesidades logísticas de los mismos. Y de esta forma, además, podemos reducir el impacto que pueden tener sobre las zonas aplicadas. A continuación, voy a definir algunos parámetros fundamentales comunes a ambos tipos de retardantes, tanto los de corto como los de largo plazo, a tener en cuenta en estas evaluaciones. En primer lugar, el pH. El pH de estos productos tiene que ser neutro o ligeramente alcalino, ya que se aplican al medio ambiente. La viscosidad del diluido está relacionada con la dispersión de las descargas aéreas. Por ejemplo, en los retardantes de largo plazo tenemos esta tabla para definir un poco las viscosidades altas, medias o bajas. Esto va a depender un poco de la vegetación en la que se aplique. Por otro lado, la densidad del retardante tiene que ser lo más baja posible, pero sin sacrificar la concentración de producto efectivo, la concentración de las sales. Todos estos parámetros tienen que estar definidos en la hoja técnica de los diferentes productos y dada por el fabricante. La corrosión es un parámetro complejo. Está producida por procesos electroquímicos entre los retardantes y el metal. Los metales a los que se emplean en el uso de estos retardantes para almacenar, para transportar, para emplearlo, son los que se estudian en este tipo de test. Los principales son el aluminio, que se encuentra en los aviones, y el acero, que se encuentra principalmente en los depósitos de almacenaje. También está el latón y el magnesio. Estos ensayos se realizan por gravinometría, metiendo unas chapas de estos metales directamente en el producto, bien concentrado, bien diluido, a distintas temperaturas, con distinta inmersión, para obtener los resultados de que realmente este producto no corroe. Para minimizar este fenómeno, lo que se incorpora a las formulaciones son inhibidores de corrosión. Estos inhibidores
no son universales y dependen de cada retardante y de los metales en cuestión. Otro aspecto importante es el impacto ambiental. El efecto del concentrado y principalmente de los productos diluidos tienen que minimizar el riesgo tanto en el medio ambiente como para la salud humana. Para ello se realizan estos ensayos según legislaciones europeas, estadounidense, de toxicidad de mamíferos, toxicidad dérmica, irritaciones y toxicidad acuática. En los retardantes de largo plazo, además, es necesario realizar un ensayo de biodegradabilidad, ya que está compuesto por moléculas orgánicas de síntesis. En los de largo plazo no es necesario porque son moléculas inorgánicas. Otro parámetro importante es la eficacia ante el fuego. Este ensayo se realiza en el INIA. Es necesario evaluar y clasificar los diferentes retardantes bajo un mismo método para poder compararlos. En este método lo que se hace es una cama de acículas de pino, se trata la parte final de la bandeja y se comienza a quemar por el lateral este de la izquierda. Cuando llega a la parte aplicada, el fuego se para. Este ensayo se compara con una curva testigo de agua y se obtienen distintos resultados dependiendo del peso consumido de la zona tratada. Y obtenemos las distintas clasificaciones para los retardantes. Aparte de estos parámetros comunes para los retardantes de corto plazo y los de largo plazo, tenemos algunos específicos para cada uno de ellos. En este caso, para los retardantes de largo plazo, es necesaria una coloración específica. Estos retardantes se aplican desde medios aéreos y para poder visualizar estas descargas es necesario que tengan un color vivo, rojizo. Normalmente se usan óxidos de hierro, pero últimamente se están sustituyendo por pigmentos fotosensibles que lo que hace es, cuando están en contacto con la luz, el color desaparece y, por tanto, a los 20 días no se observa el lugar donde se ha realizado la aplicación. También es importante la eficacia de los retardantes y está relacionada con las cantidades de sales que contienen, principalmente sales amónicas. En esta gráfica se puede observar la degradación de dos tipos de sales amónicas, el sulfato amónico y el fosfato amónico. Como se observa, el sulfato amónico se degrada a una temperatura muy inferior al fosfato amónico, lo que nos indica que el fósforo es el elemento más eficaz como agente ignifugante. Por eso es necesario tener controlado el tanto por ciento de P2O5, que es como se mide este elemento. Para los retardantes de corto plazo, los parámetros importantes a tener en cuenta son la tensión superficial. Los espumógenos tienden a disminuir, hay que disminuir la tensión superficial del agua, lo que facilita la deformación y la ruptura mecánica de las partículas, para formar las burbujas y que sean estables. Aparte, hay que medir el tiempo de drenaje, que es el tiempo que se tarda en drenar el 25% de la disolución de espuma. Y por último, el coeficiente de expansión, que es la proporción en la cual se expande una cantidad de espuma, la cantidad de espuma de burbujas que podemos llegar a formar con un volumen determinado de disolución. Una vez comentados los parámetros importantes de estos tipos de productos, es importante tener una metodología de control de los retardantes en las bases. Es importante porque cerca de 40.000 toneladas son usadas cada año en la lucha contra incendios. Por lo tanto, la calidad y la eficacia de estos productos es importante que sean las correctas. Los retardantes están formulados y preparados para maximizar el rendimiento táctico y la rentabilidad de extinción. Un mal control de los mismos puede dar problemas de mezcla, pueden dar problemas de calidad, incluso pueden llegar a causar algún peligro para el personal de extinción. Para no llegar a estos casos, lo importante es seguir las recomendaciones del fabricante. Para eso se determinan unos ratios de mezcla, unas condiciones de mantenimiento del producto y también es importante comprobar el contenido de sales de las disoluciones que se cargan en los aviones. Para ello se usan los refractómetros. Si cumplimos todo este control, lo que vamos a obtener es un máximo beneficio de los retardantes. Bueno, y para concluir, voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasa en los pliegos técnicos en España con los retardantes de largo plazo. Hay homogeneidad en solicitar productos de largo plazo constituidos por polifosfatos amónicos y que estos sean concentrados líquidos. También hay homogeneidad en incorporar un pigmento colorante, que sean poco corrosivos, aunque no se establece una metodología de ensayo
para estos ensayos de corrosión y además se pide una baja toxicidad. Se suele pedir que sean libres de ferrocianuro sódico. Este ferrocianuro es un producto inhibidor de corrosión, pero que es tóxico para el medio ambiente. Es necesario que no se utilice. Además, no se requiere un contenido de fósforo determinado, aunque los fabricantes damos valores y se han hecho muchos estudios, en los pliegos técnicos no se especifica un determinado valor. Aparte, hay veces que se comentan los rangos de viscosidad del retardante diluido, pero no es muy específico, no es muy claro qué valores se están solicitando. Y por último, los ensayos de eficacia, que son valorativos en muchos casos, pero no excluyentes. Y con esto termino la presentación. También por cumplir el tiempo. Nos vamos a saltar hemos quedado que íbamos a hacer solo 2 turnos de preguntas, así que doy paso a la siguiente presentación, que tiene por título Modelos de estimación de la distribución vertical de combustibles finos de copa en masas de pinar a partir de datos del inventario. Iba a presentar a Estéfano, pero ya pues que la va a presentar Ana Daría, profesora de la Universidad Politécnica. Bolsillo. Así. Vale, ¿y el puntero? A ver, no la veo. Presentación. Mira, a ver esta. ¿No? Esta. Este para adelante y para atrás, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a empezar con mi... ¿De aquí? Hacia allá. Vale. Voy a empezar con mi presentación, que bueno, va a consistir en presentar un modelo de distribución vertical de la carga de combustible disponible en copas, concretamente en masas de pino silvestre en Galicia. Es un modelo válido para masas de pino silvestre en Galicia. Y bueno, como veis en el título aparece la palabra disponible. Con disponible entendemos el combustible que está listo para arder en el incendio. Y nosotros hemos supuesto que es el combustible fino, es decir, las acículas y las ramillas hasta 6 milímetros de diámetro. Bueno, con este modelo podemos obtener, este modelo es realmente un sistema de ecuaciones que nos permite obtener la carga total de combustibles finos en la copa, la altura mínima de la base de la copa en el rodal y 2 parámetros, los parámetros de escala y de forma de la función de Weibull que hemos utilizado para caracterizar la distribución vertical de carga. Bien, es un sistema de ecuaciones sencillo que tiene únicamente 2 variables independientes, el área basimétrica y la altura dominante, definida como la altura media de los 100 pies más gruesos por hectárea. Bien, en cuanto a la variabilidad explicada por el modelo, podemos ver en la tabla que osciló entre el 58% para el parámetro de forma de la función de Weibull y el 96% para la carga de combustibles finos total. Bueno, cuando se trata de modelizar una distribución vertical de combustible se pueden seguir distintas aproximaciones o simplificaciones de la realidad. Nosotros hemos utilizado la aproximación más compleja y también más cercana a la realidad, que consiste en asumir
que cada árbol del rodal empieza y acaba a una altura diferente y que además cada árbol tiene su propia forma. Esta forma de entenderlo contrasta con otras aproximaciones mucho más sencillas, como es la de suponer que el combustible se distribuye de forma totalmente homogénea en el rodal. Es decir, que todo el combustible se distribuye homogéneamente en un paralelepípedo que tiene de base la superficie del rodal y de altura la longitud de copa media. Nosotros hemos recurrido a la aproximación que os he relatado al principio, que es mucho más compleja pero más cercana a la realidad, y que implica distribuir de alguna forma en la copa la biomasa. Bueno, pues entonces, para distribuir la biomasa, nosotros hemos hecho la simplificación de suponer que esa biomasa se reparte a lo largo de la longitud de copa de la misma manera que lo hace la distribución de volumen. Bueno, enlazando con esto que os acabo de relatar, comentar un poquito cuáles son las utilidades de este modelo. Bien, a partir de la distribución de la carga de combustible disponible, variable que conocemos como CFL, se pueden estimar los parámetros de densidad aparente y de altura de la base de la copa con cualquiera de las metodologías que existen en la actualidad, desde las metodologías más sencillas, como son las que se utilizan en los modelos de Bagdad, de iniciación y propagación del fuego por las copas, hasta metodologías mucho más complejas como la de Sandwich. Y conociendo estas variables podemos simular, mediante el uso de sistemas de simulación, la potencialidad de las masas arroladas para sufrir fuegos de copas, y podemos también evaluar distintas alternativas de gestión del combustible, distintos escenarios. Bueno, ya centrándonos en el estudio, en el modelo concreto que presentamos, los datos proceden de 176 parcelas, son parcelas del cuarto inventario forestal nacional, en las que el pino silvestre era la especie dominante, es decir, parcelas en las que los pies de silvestre suponían más del 90% del total y contribuían al área basimétrica en más de un 90%. Bien, a partir de los diámetros y alturas que se midieron en esos árboles, se calcularon estas variables: número de pies por hectárea, área basimétrica, altura dominante y diámetro medio cuadrático. Es decir, se calcularon las típicas variables de masa que en el modelo se utilizaron como variables regresoras. En la figura que tenéis en la parte de la derecha, veis los puntitos en azul, que son indica la distribución de la especie en Galicia. Bueno, a partir de los diámetros y alturas de medidos en los árboles, en el inventario forestal, también se estimó la biomasa de finos en cada copa y se estimó la arquitectura de la copa. Y con esa información se pudo obtener la distribución de la biomasa fina de la copa de acuerdo con la distribución de su volumen. Bien, para la estimación de la biomasa de finos se recurrió a ecuaciones específicas para silvestre, ecuaciones que están publicadas, que nos permiten estimar la biomasa de acículas y de ramillas finas, y que están recogidas en esta monografía de la Unidad Forestal de Gestión Forestal Sostenible. Bien, para la estimación de la arquitectura de la copa también se recurrió a ecuaciones específicas para silvestre, que también están publicadas, y que nos permiten obtener la altura de la base de la copa, la longitud de copa y los radios a distintas alturas, a las alturas que nosotros queramos, ¿no?, desde el suelo. Y por tanto, a partir de estos radios de copa y fijando una altura de sección que nosotros fijamos en 30 centímetros, se puede obtener el volumen de cualquier sección de copa desde el suelo. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es explicar un poquito
el proceso seguido para la modelización a partir de toda la información que os está contando. Bueno, para cada árbol del Rodal se calculó su perfil vertical. Aquí tenéis un... ¿Así? Vale. Para cada árbol, como el del ejemplo, se calculó el perfil vertical de biomasa. Aquí tenéis otro árbol de ejemplo, más estrecho y más alargado, con su correspondiente perfil de biomasa. Y por superposición y suma de todos los perfiles, se obtuvo la distribución vertical de todo el Rodal. A partir de ahí se pasó a carga, dividiendo por la superficie ocupada. Y aquí tenéis un ejemplo de curva de distribución de carga, que empieza en la base de la copa del árbol más bajo del Rodal y acaba en la punta de la copa del árbol más alto. Bien, una vez obtenida la curva de carga de cada una de las parcelas, o Rodal, se caracterizó mediante la función de Weibull, con lo cual obtuvimos para cada Rodal un valor de CFL, de altura de la base de la copa y de los parámetros de escala y de forma de la función. Finalmente, construimos una base de datos con toda la información y relacionamos las variables independientes y obtuvimos los modelos. Se ajustaron simultáneamente los 4 modelos, las 4 ecuaciones, porque procedían de los mismos datos, y se probaron ecuaciones lineales y potenciales. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Sí. Pues gracias, Ana. Y damos paso ya a la última presentación de esta parte de la mañana, que tiene por título Metodología y resultados sobre los efectos del calor radiante en el personal especialista en extinción de incendios forestales. Y la presenta Jorge López Satué. No, la voy. Vale. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge López. Voy a intentar en 10 minutitos resumir un trabajo que ha abordado el grupo Traxa en el marco de un proyecto europeo denominado AF3, Advanced Forest Firefighting, a través del cual lo que hemos intentado es caracterizar el entorno de estrés térmico que existe en los incendios forestales y en base a ese conocimiento ver qué alteraciones provoca ese entorno de trabajo sobre los trabajadores. A ver, voy a coger perdón. Lo cierto es que cuando hablamos de estrés térmico debemos plantearnos que inicialmente hay que hablar de balance térmico, que es tanto las ganancias como las pérdidas de calor. Por ganancias de calor, el ser humano puede obtenerlas bien por conducción, convección, radiación, y es muy importante en todo este proceso el propio calor metabólico que generamos durante la realización de un esfuerzo físico. Y las formas de eliminar el calor que está absorbiendo el ser humano, la principal en un entorno de trabajo como nuestro en incendios forestales va a ser la evaporación efectiva de sudor, y si esto se ve bloqueado o alterado, pues podemos tener algún tipo de alteración en nuestros mecanismos termorregulatorios que ahora visualizaremos. Hemos planteado 3 grandes líneas de investigación en este trabajo. Por un lado, conocer exactamente en situaciones reales de incendio cuál es el flujo de calor real que soportan los trabajadores. En segundo lugar, hemos intentado ver qué alteraciones nos provoca a nosotros como trabajadores que estamos en el propio incendio forestal. Y en tercer lugar, una variable, un aspecto muy relevante o representativo desde nuestro punto de vista es conocer el papel
que ocupa en todo este proceso el equipo de protección, ya que es una barrera que nos tiene que proteger del medio ambiente, pero también nos tiene que permitir la eliminación del sudor y, por tanto, se pueden hacer estudios muy interesantes al respecto. Voy a ver, perdón. Bien, carga. Lo interesante de todo este trabajo para el flujo de calor, hemos sensorizado los equipos con parches en el pecho, en el muslo, por dentro y por fuera del tejido para ver el gradiente de transferencia del calor al interior del cuerpo, y luego hemos podido visualizar en todo momento, ya que llevamos una GoPro con capacidad de 8 horas de filmación, hemos podido analizar cuál es el comportamiento real del flujo de calor en los diferentes incendios que estamos analizando, lo cual nos permite a su vez discriminar o diferenciar estadísticamente todos los datos en función de los diferentes trabajos que se puedan realizar, bien sea ataque directo, contrafuego, indirecto, remate, liquidación. Podemos segmentar todos esos datos y analizar cuál es el comportamiento del flujo de calor en cada uno de ellos. Más técnicamente, pues calculamos luego la variable Provil, las dosis de calor en función de diferentes umbrales, y podemos calcular o analizar la probabilidad de daño de sufrir quemaduras en función de los diferentes trabajos. Paralelamente a esto integrado con la misma señal de vídeo, sensorizamos a los trabajadores para ver realmente qué nos ocurre a nosotros como personas que estamos desempeñando una función en un incendio, ¿de acuerdo? Actualmente existen en el mercado instrumentos como el EQ Vital System, que nos da frecuencia cardíaca, temperatura interna, temperatura central, electrocardiograma en tiempo real. Todo esto se puede visualizar en un dispositivo Android, incluso se pueden establecer límites o parámetros que nosotros consideremos relevantes, y en el caso de ser superados, pues se nos pueda informar o podamos tener una señal de aviso al respecto, ¿de acuerdo? He traído una cápsula térmica de las que nos tomamos, por si están interesados en visualizarla. Desde el helicóptero visualizamos si la actuación va a ser interesante y el trabajador la ingiere, y en función del trabajo, pues el preparador físico que le acompaña o el técnico correspondiente que tenga la aplicación instalada puede visualizar en todo momento cuál es el comportamiento fisiológico y termorregulatorio del trabajador. Toda esta información, existen también software en el mercado que se pueden trasladar y migrar, y en todo momento podemos ver online, en web, en tiempo real, cuál es el comportamiento del trabajador en el propio incendio, ¿de acuerdo? Por último, esto es muy... Me gustaría tener un poquito más de tiempo para poder ahondar un poquito más en cada uno de estos aspectos. Consideramos que el EPI es algo relevante, los tipos de tejido, composiciones, gramajes, hay muchos en el mercado nacional e internacional, y realmente la repercusión o la interacción que tiene con nuestro organismo y con el medio es difícil de contrastar científicamente, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que todo tejido debe cumplir con dos características principales en el ámbito forestal: es que tenga un buen aislamiento térmico, esto es, que nos informe de qué dificultad tiene el calor para ser transferido al interior del cuerpo, del tejido, y por otro lado que sea eficiente en cuanto a la evaporación, ¿de acuerdo? La literatura habla de tres formas o mecanismos de valorar los tejidos, ¿de acuerdo? El más estandarizado a nivel internacional es el hot plate, en el cual se coloca un trocito de tela, una fuente de calor conocida, y se observa cuál es el gradiente de transferencia de ese calor a través de ese tejido. El segundo modelo, que a mí me gusta más, que lo utiliza la NIOSH estadounidense, es este, que me gustaría que se cargara. Un momento. Existen maniquís en el mercado de la investigación que tienen capacidad de sudar como si fueran el ser humano, y a través de esa permeabilidad y a través de esa disipación del sudor a través del cuerpo le colocan a este maniquí. A ver si lo puedo ir avanzando. Pues no puedo, lo vamos a dejar. Sobre este maniquí colocan un tejido ignífugo o tejido el que sea, con una fuente conocida, una ratio conocida de sudoración, y pueden ir observando cuál es el comportamiento de ese tejido frente a la humedad o frente a un flujo de calor que le podamos exponer, ¿de acuerdo? Ahora lo van a ir viendo. Y en nuestro ámbito hemos llevado a cabo pruebas en laboratorio en condiciones constantes de hipertermia. Hemos estado haciendo varios veranos pruebas de 3 horas de duración con un ritmo de sudoración constante, y las hemos hecho en ropa de deporte, las hemos hecho solo con el tejido ignífugo, y luego las hemos hecho, como pueden visualizar en ese vídeo,
con todo el EPI al completo, ¿de acuerdo? A día de hoy les puedo afirmar que la realización de esfuerzos solo con el tejido ignífugo, si bien pudiera esperarse que nos afecta realmente, el grado de afectación es muy bajo, ¿de acuerdo? De hacer un esfuerzo en ropa de deporte, hacer un esfuerzo solo con el EPI, con el tejido, la respuesta termorregulatoria fisiológica del ser humano es prácticamente la misma. Ahora bien, el cierre, sobre todo, de la vía principal de evaporación del calor interno en el ser humano, que es la cabeza, así como con la colocación de las botas y guantes que cierran la distribución de aire a través por dentro del EPI, es lo que nos provoca serios problemas en cuanto a la termorregulación, por lo cual todo lo que sea la optimización del confort o la mejora en este tipo de prendas, yo creo que es muy positivo pues, para que la respuesta del ser humano que las porta pues, sea más eficiente y segura. Ahí pueden ver los procedimientos y se puede testar tanto en laboratorio como en humanos. Yo creo que son pruebas que realmente nos aportan información más real de lo que a posteriori va a ser la utilización de esos equipos. Y por último, hemos valorado los tejidos también en el Thermoman de DuPont, en Ginebra. Se le pega, la literatura habla que hay que exponerlos a 84 kilovatios durante 4 y 8 segundos. Nosotros hemos probado diferentes modelos de trajes, trajes nuevos, trajes con 30 o más lavados, lo cual nos permite también conocer un poquito, en función de la composición y la forma o modelo de cada tejido, pues ver cuáles son los mayores riesgos, en qué zonas y poder establecer o implementar mejoras en la actualidad o futuras, ¿de acuerdo? Estas son un poquito, a grosso modo, las diferentes líneas de investigación que hemos abordado estos 2 últimos años y en las cuales seguimos intentando recabar información pues, para tener mayores muestreos y poder interpretar cada día más qué es lo que nos ocurre a las personas que vamos a un incendio forestal mientras estamos allí. Finalizo, yo no sé si tengo un poquito más de tiempo. Finalizo, me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible este trabajo, tanto a los brigadistas de Tabullo del Monte y de la ELIF de Sachones de Roda de León, que han sido monitorizados estos 2 últimos años. Agradecer a la Gerencia de Incendios y de Nuevas Tecnologías de Traxa su apuesta constante por seguir ahondando en el conocimiento de todos estos factores que repercuten en este trabajo. La Administración Central, Junta de Castilla y León y Universidad de León, que nos han apoyado y han colaborado con nosotros en todo momento. Y a todos ustedes agradecerles que hayan estado aquí. Muchas gracias. Esto lo voy a eliminar. Bueno, pues agradecerte, Jorge, que también has cumplido con el tiempo y bueno, se abre el último turno de preguntas. Vamos un pelín atrasados, pero todavía hay tiempo para una pregunta o 2. Se lo llevo yo. Es con respecto a la anterior comunicación de la estimación de los combustibles finos de Copa. Nada, has hablado de disponibilidad y era únicamente preguntar qué criterios tenéis para determinar la disponibilidad de estos combustibles, si es que lo habéis considerado. El combustible disponible, o sea, no hay un consenso entre investigadores sobre hasta qué diámetro se va a consumir el fuego en las copas. Pero hay que buscar alguna aproximación, alguna simplificación para hacer estos trabajos y nosotros hemos optado quizá por la que más se utiliza, que es la de considerar solo los finos, las acículas y las ramillas hasta 6 milímetros de diámetro. Pero es una simple aproximación. Hay trabajos en los que se dice que se consume también hasta 1 centímetro o un porcentaje de hasta 1 centímetro y otro porcentaje hasta 2 centímetros y todos los finos. Hay distintas corrientes, distintas respuestas para la pregunta y no se sabe muy bien cuál es realmente la más acertada. Sí es verdad que la que yo he utilizado es la que más frecuentemente se utiliza. Pero hay mucho que investigar.
¿No hay más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces damos por finalizada esta sesión y hacemos el descanso y continuamos con la siguiente. Aquí creo que a las 11:30, ¿no?